Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairey Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal, Emilio? Hola Jairén, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes 19 de junio del 2020 y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Élites. Sin miedo al virus, con pánico a las urnas. El pasado lunes 15 de junio, el presidente Lenín Moreno emitió un nuevo decreto con el cual se prolonga por 60 días más el estado de excepción en el país con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19, pero también, como lo expresa el propio documento, para favorecer a la reactivación económica. Pero ¿son realmente estas las razones que llevan al delimitado gobierno a extender una medida que condiciona el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos? Con este anuncio, el Ejecutivo se asegura, por ejemplo, condicionar el derecho a la libre movilidad de las personas o la utilización de recursos públicos sin un control firme en una coyuntura donde los casos de corrupción han develado la política clientelar y de prebenda sostenida desde Carondelet. Por otra parte, varios son los sectores políticos que alientan la idea de postergar el calendario electoral del 2021 en este contexto. La pasada semana, el Consejo Nacional Electoral convocó a las organizaciones políticas de escala nacional para escucharlas, y tras poner en escena un guión orquestado por los fieles del Trujillato, parecería que hay un consenso antielectoral, con excepción de la Revolución Ciudadana, que demanda que se respete el calendario establecido meses atrás. ¿Cuál es la excusa para postergar las generales del próximo año? La crisis sanitaria y económica vuelve a ser el argumento para proteger lo que a todas luces evidencia como una estrategia política de restar fuerzas a la opción popular y pescar a río revuelto lo que se pueda en este periodo. De esta manera, con un gobierno que se siente a las anchas de poder tener a policías y militares en las calles para contener cualquier posible movilización, aupando la normalización ya del estado de excepción. Y por otro lado, con unas fuerzas políticas que ponen por delante la calculadora antes que la disposición a disputar el favor ciudadano, se abre un nuevo capítulo en la deriva antidemocrática que atraviesa el país. ¿Alcanzará la coartada del coronavirus a rendir los frutos esperados en el bloque neoliberal, así como lo hizo con la cruzada anticorreísta, o se hace inevitable lo que el malestar popular desborda toda restricción que se presente y haga sentir nuevamente su presencia? Con estas preguntas en mente, iniciamos Política de Frente. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Paul Córdoba, abogado y docente universitario. Pamela Aguirre, parlamentaria andina. Y Yura Serrano, comunicador y miembro del Foro de los Comunes. Bienvenidos. Bienvenida Pamela, Paul, Yura, es un gusto tenerlos en este programa, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, para iniciar este programa que pretende ser un debate, un panel de intercambio de ideas entre todos y todas, quisiéramos que cada uno pueda, en primer término, hacer una lectura, digamos, general y rápida para colocar ciertos aspectos que, de acuerdo al tema, ustedes creen que tienen que ser colocados. Iniciamos contigo, Yura, bienvenido. Gracias, Jairén, gracias a quienes hacen Frente Radiosa. Felicidades por esta iniciativa que tiene en términos de un programa de discusión, debate, intercambio de ideas a nivel político. En función un poco, retomando, creo que algunas de las ideas que ustedes han planteado en una provocadora introducción, creo que hay dos elementos fundamentales que tenemos que, digamos, ponerlos sobre la mesa. Uno, el nuevo capítulo, digamos, de esta larga trama que se caracteriza como neoliberalismo autoritario, encarnado por el bloque de poder configurado en el gobierno de Moreno, que
termina por cristalizar a través de la coartada del virus una suerte de normalización del estado de excepción en el país. Yo quiero distinguir aquí dos niveles cuando nos referimos al estado de excepción. Uno, digamos, el carácter explícitamente jurídico, la implicación explícitamente jurídica que tiene el estado de excepción, y dos, la dinámica política y social que se desprende de este carácter jurídico, digámoslo así, el decreto presidencial por extender los 60 días con ciertas condiciones. Hay algunos matices que plantea el presidente Moreno en este nuevo decreto. Amplía, pone la etiqueta de reactivar la economía, extiende ciertas competencias en carteras de Estado como la del agro. Entonces, creo que es fundamental entender que esta connotación que implica la dimensión política y social de la normalización del estado de excepción tiene que ver con una preocupación ciudadana ampliada, profunda y sostenida que se extiende desde octubre pasado. Yo creo que tenemos que ver en clave sostenida. Esto no es una cuestión exclusivamente de la coartada, como le he dicho, del coronavirus, y que obviamente coincide con esta suerte de reloj de arena que constituyen las elecciones del 2021. Yo creo que este segundo elemento que tiene que ver con el proceso electoral del próximo año agudiza este entorno, si se quiere, antidemocrático que atraviesa el país. Por un lado, esta normalización del estado de excepción para una política profundamente vertical, autoritaria, movilización de recursos para las fuerzas, digamos, del orden. Hace poco el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa, hizo público un nuevo procedimiento para el tema del uso progresivo de la fuerza en los militares. Nuevamente el centro histórico Carondelet amurallado para, obviamente, evitar un escenario de movilizaciones. Yo creo que no es menor esto, aún más cuando hay un escenario que se avecina ya en una suerte de conteo a la reversa. Entonces creo que estos dos elementos son fundamentales tenerlos presentes. Muchas gracias, Yura. Quiero dar la palabra a Pamela. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yura ha planteado, digamos, la hipótesis de que este estado de excepción viene siendo casi que una política pública del gobierno de Moreno, en tanto ha sido su forma de gobernar, ha sido un estado de excepción sostenido. ¿Cuál es tu criterio al respecto? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cuál es tu visión general panorámica respecto al problema? Bienvenido. Muchísimas gracias Jairén, gracias Emilio, a los invitados. Un honor compartir panel con ustedes. Bueno, en primer lugar yo creo que vamos un poquito más atrás, no solo vamos a octubre, sino desde el año 2017, cuando se pide la consulta popular, la consulta conocida como el 7 veces sí, ahora que está implicado en el arroz moreno. Esta consulta popular nace ya como una excepción a la legalidad y a la constitucionalidad. Recordemos que según el artículo 104 de la Constitución, siempre tiene que haber un dictamen previo de la Corte Constitucional. Esta consulta popular no tuvo dictamen previo. Adicionalmente se hicieron varios cambios, entre ellos temas que tenían que cambiarse por asamblea constituyente y otros temas que tenían que cambiarse no solo por enmiendas, sino por otras formas que prevé la Constitución. Entonces, desde ahí estamos manejando la excepcionalidad como parte del gobierno. No se hace lo que dicen las normas, no se cumplen lo que dicen las normas, sino mediante excepciones buscan la forma de conquistar el poder. Es así que llegamos al 2018, se dio la consulta popular del 7 veces sí, se logró algo que es completamente antidemocrático, basado también en esta excepcionalidad, que se cambiaron a través de Trujillato y cambiando el Consejo de Participación Ciudadana, se cambiaron más de 40 autoridades de control. Eso no es algo normal, pero lo empezamos a normalizar dentro de la arena política. Llegamos al 2019, llegamos al 2020, con varios decretos de excepción, especialmente por las preocupaciones populares, que se convirtieron en marchas, que se convirtieron en levantamientos sociales completamente justos,
basados en el derecho a la resistencia, que es un derecho constitucional, pero que sobre todo reclamaban lo que desde el inicio se advirtió desde el gobierno, desde la línea de la Revolución Ciudadana, que es que este gobierno está completamente entregado al neoliberalismo. Y decía Yura, un neoliberalismo dictatorial, exactamente. Se está disfrazando tanto de democracia a este gobierno por una sola razón, porque le apoyan todas las organizaciones políticas contrarias a la Revolución Ciudadana. Entonces se suman estas voces para ratificar, entre comillas, que es un gobierno democrático. Sin embargo, ha roto todos los principios de separación de poderes, ha roto la Constitución, ha roto todas las formas democráticas de gobernar. Se decía que era el gobierno del diálogo, pero jamás ha dialogado ni con los profesores, ni con los transportistas, ni con los servidores públicos, ni con ninguna mayoría que debió haber sido consultada antes de tomar decisiones. Finalmente, mediante estados de excepción y mediante decretos, se han cambiado una serie de leyes y una serie de derechos adquiridos. Por ejemplo, el derecho a la educación, que va de la mano con que se prevean y se otorguen recursos a las universidades, a los colegios, a las escuelas. Eso es parte del derecho a la educación, no solo son una lista de normas casi como una poesía, pero que no se cumplen. Entonces, todo esto se quedó en el aire y mediante decretos se fueron mermando derechos. Así que bajo la excepcionalidad, y ahora tristemente el coronavirus les cayó como anillo al dedo y tienen más razones para engañarle a la ciudadanía y decirle que todo pasa por el COVID, cuando desde hace 2 o 3 años ya se habían hecho este tipo de excepcionalidades para mermar derechos y para romper la democracia. Gracias, Pamela. Voy contigo, Paul, y quisiera preguntarte, Yura sostiene que esta ha sido decretar estados de excepción ha sido una normalidad en el gobierno del presidente Moreno. Pamela además suma un elemento adicional, que es la falta de respeto a todas las normas constitucionales, a cualquier tipo de normativa de instituciones democráticas. Y mi pregunta es, ¿tú estás de acuerdo o no? ¿Cómo situarías esta primera lectura, digamos, a grandes rasgos, para luego ir desagregando en preguntas? Bienvenido, Paul. Marles, muchas gracias. Buenas noches con Pamela, con Yura, con Emilio. Igual reiterar mis saludos a usted, a Jairén y todo el equipo de quienes conforman Frente Radiosa. De igual manera manifestarles mi felicitación por este trabajo que están organizando ustedes, por organizarse para permitirnos tener un espacio de análisis y de discusión política constitucional. Yo considero que en el país vivimos siempre condiciones muy precarias de diseño institucional que agudizan indudablemente las formas de participación y representación política. Yo no considero que el debate democrático podemos entablarlo en términos de cuánta razón tiene un actor político o cuánta menos razón tiene el otro actor político, quiénes son los buenos en el país, quiénes son los malos en el país. Yo creo que el debate democrático tiene que encenderse a partir de la riqueza multicolor que es nuestra sociedad y que también nos permite encontrar esos matices diferenciados y variados a los problemas que tenemos. Yo vengo sosteniendo desde el año 2002 que efectivamente nosotros tenemos una serie de crisis política en la concentración del poder que está determinada por la configuración del diseño presidencial exacerbado que tenemos en Ecuador. Es un diseño institucional que lo tuvimos en la Constitución del 98, lo mantuvimos en la del 2008 y todas las dificultades que vivimos sobre las formas en que rebasamos esos límites políticos son difíciles de contener en la medida en que es un diseño institucional que es proclive a la concentración y al abuso del poder político en la figura del presidente de la República. Entonces, partiendo de que tenemos un diseño institucional que concentra extremadamente el poder político en la figura presidencial, yo creo que ese punto de partida o ese punto de entrada al campo de juego ya nos condiciona el aparecimiento de abusos políticos de quienes efectivamente van a asumir esa representación política.
Entonces, yo creo que hay que entenderlo así para también desde ahí empezar a plantear las alternativas y las soluciones que tenemos para discutir ese tema. Y ahora que nos vemos abocados a iniciar un nuevo proceso electoral, lo que estamos viendo es que efectivamente los derechos de las agrupaciones políticas o de los sujetos políticos van a estar reñidos con las condiciones de participación y de propaganda electoral que nos impone una calamidad doméstica como es la pandemia que estamos enfrentando, no permitirá el desarrollo pleno de los derechos de participación política de los sujetos político-electorales. Y yo planteo esto en la medida en que lo que seguramente se puede reafirmar es la tendencia de que el sujeto político que se encuentre en el poder o quienes representen la tendencia de quienes tienen la capacidad de hacer promoción electoral desde el Estado, campaña política con los recursos públicos, podrán tener seguramente una condición de mayor favorabilidad frente a los demás sujetos políticos que necesitan de iguales condiciones de igualdad para la participación. Entonces, una vez más, nos vemos enfrentados a que las dinámicas férreas de concentración del poder que nos impone el presidencialismo nos hace nuevamente enfrentarnos a una vorágine de disminución de derechos políticos para las nuevas fuerzas políticas que quieran ejercer sus derechos en una contienda electoral. Paul, muchísimas gracias por tu intervención. Y aprovechando tu formación de abogado y tu currículum docente, quería, sobre todo para darles un poco de contexto a los radioescuchas, que nos aclares qué es un estado de excepción y cuáles son sus límites jurídicos, porque estamos hablando de que se gobierna bajo estado de excepción. Sí, podemos decir que la institucionalidad ecuatoriana ha caído en un permanente estado de excepción desde hace algún tiempo, pero quisiera que tú como abogado les expliques un poco a los radioyentes cuáles son las limitaciones y cuál es la función, qué es un estado de excepción. Sí, con todo gusto. Un estado de excepción es un periodo extraordinario en el cual la máxima autoridad, por razones de calamidad doméstica, por razones de seguridad pública, puede establecer un proceso de suspensión extraordinaria de algunos derechos, de ciertos derechos, bajo ciertos principios y condiciones de proporcionalidad, de necesidad y de ponderación entre las medidas que tome y los fines que busca alcanzar. De todas maneras, este proceso extraordinario donde se limitan ciertos derechos está sujeto a un control constitucional en la medida en que es un periodo extraordinario que está sujeto a una validez temporal, espacial y de condiciones que pueden agravar o no la situación que provoque el estado de excepción. Entonces, es un momento extraordinario en el cual el jefe de Estado tiene la competencia constitucional de limitar, no de negar, no de totalmente clausurar ciertos derechos, sino de restringir el ejercicio de ciertos derechos en un contexto de protección y de seguridad de la ciudadanía. Eso básicamente es lo que se entiende como un estado de excepción. Muchas gracias, Paul. Teniendo claro ya que el estado de excepción es una potestad privativa del presidente y es sobre todo excepcional y debe estar justificada, quisiera conversar un poco contigo, Yura, respecto ya en cambio de la intencionalidad política que existe detrás. ¿A qué me refiero con esto? Primero, ¿qué implica que un gobierno nacional declare un nuevo estado de excepción, limitando ciertos derechos de protección, ciertos derechos de participación, pero no retira a su vez la potestad de los GATS de cambiar el color de semáforo? Es decir, te saco un estado de excepción, te limito ciertos derechos de participación, pero respecto del COVID y de la gestión del virus, que es en esencia lo que debería motivar el estado de excepción, sigo manteniendo ese margen con los actores locales. Es decir, sigo dejando que ellos decidan sobre este tema. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Te parece que seas una delegación política, un miedo a actuar respecto de la pandemia? ¿Cómo podemos ver? Antes de tu intervención, Yura, yo solamente quisiera ponerles en el tono de la discusión que propone Emilio,
leer un tuit de la historiadora Valeria Coronel y docente de Flaxo respecto del tema que dice: estado de excepción en medio de indagaciones sobre el reparto de hospitales no suena a plan de salud pública. Más bien es un placito de 60 días más para aplazar el calendario democrático. Impunidad y coerción. Dictadura tropical. Junto con la pregunta de Emilio, ¿qué opinión te merece además este criterio de la historiadora Valeria Coronel? En primer lugar, creo que hay evidencia una contradicción evidente para el sentido estricto para el que ha sido planteado. Es decir, Emilio reconocía, se extiende el periodo de excepción, pero, digamos, la potestad de cambiar el semáforo a los GATS está ahí. Entonces, por un lado, adquiero capacidades, porque no solo es, ojo, la cuestión de limitación de ciertos derechos, es también la capacidad del Estado para la gestión de recursos de manera excepcional. Y esto hay que tenerlo bastante claro en el contexto en el que estamos atravesando. Una dinámica sostenida de politización del escenario de la gestión pública y de la justicia y de la herramienta de la justicia, por ejemplo, en los casos destapados de corrupción. Se decía desde algunos días, por ejemplo, cómo estaban funcionando, cómo estaban operando las instancias de justicia y de control ante este manejo excepcional que se están dando de los recursos públicos, por ejemplo, para la compra de insumos, para, digamos, la dinamización, en teoría, del sector público, cuando estamos viendo por otro lado la desastrosa gestión que se está teniendo de la crisis. Eso por un lado. Respecto a lo que menciona Jairén, creo que tiene que ver un poco con esto que planteábamos inicialmente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fin último del decreto de prolongar el estado de excepción? Si bien hay, yo creo, también un ADN ya adscrito al propio Ejecutivo, al propio bloque de poder en el gobierno, en el que se siente obviamente en sus anchas, como decían, a través del estado de excepción, para gestionar la política desde el gobierno, no canaliza una forma efectiva de gestión de la crisis. Entonces, creo que tiene una prioridad política antes que una cuestión de resolución digamos, del escenario del virus y los efectos que está teniendo. Quiero rescatar un poco esto en términos de que se ha insistido en que este estado de excepción, a diferencia del anterior, abre toda una posibilidad para las cuestiones de reactivación económica, como dice explícitamente el decreto. Creo que también hay que preguntar ahí cómo va a ser la gestión pública de los recursos para posibilitar la reactivación económica. Aún se están discutiendo, por ejemplo, en el legislativo, la objeción parcial realizada por el presidente a la supuesta ley humanitaria llamada de apoyo humanitario. ¿Hay realmente incentivos para la reactivación económica? ¿Qué está detrás también de esa gestión? Porque creo que hay que pensar de manera conectada que no está digamos, el horizonte político por un lado, no está la gestión de la crisis por otro. Creo que están de la mano y para eso hay varios instrumentos. El legislativo ha sido uno, el ejecutivo, una matriz profundamente vertical, autoritaria, ha sido otro, y luego creo que está también el sistema de justicia, que hay que tenerlo muy presente. Muchísimas gracias, Yura. Ya vamos a comentar un poco después sobre el tema del sistema de administración de justicia. Pamela, para ti, ¿qué implica la nueva declaratoria del estado de excepción? Y sobre todo, ¿cómo interpretas esto? Limitar ciertos derechos de participación, pero en el núcleo de manejo de la crisis, que es el semáforo, sigo delegando a los gobiernos seccionales. ¿Es una lavada de manos o cómo lo lees tú? Tu micrófono. ¿Me escuchan ahí? Creo que aquí se utiliza el doble rasero, ¿no? Por un lado, la única forma de sacar al país adelante es trabajando. Esa es la línea fuerte que la han manejado sobre todo la ministra de Gobierno, el ministro de Salud, donde los casos de coronavirus no fueron tan importantes en el momento de cambiar el semáforo amarillo, tanto en Quito como en Guayaquil. Entonces,
está muy claro que la excepcionalidad es para unos temas, pero para otros no. Entonces, el tema de la insistencia constante del cambio de semáforo para poder permitir a las grandes empresas y sobre todo a la ciudadanía que vuelva a su trabajo, que vuelva a producir, se ha convertido en qué tanto les importa el bienestar de los ciudadanos. Y lo decía muy claro, el estado de excepción busca la protección de sus ciudadanos. ¿En qué momento se buscó la protección desde el gobierno central cuando delegó estas competencias hacia los municipios? Vemos que en otros países lo que se ha hecho es todo lo contrario. Por ejemplo, en España, lo que se ha tratado es que las comunidades autónomas entreguen sus competencias al gobierno central para poder controlar la crisis del coronavirus. Aquí se hace todo lo contrario. El gobierno se lava las manos, y estoy de acuerdo con eso, y se despoja del control, sobre todo en temas de salud, y les entrega a los municipios decidir sobre si reactivar o no reactivar las actividades económicas. Entonces, se ve que no hay mucho miedo al coronavirus, es más, ya ni siquiera tenemos las cifras que se actualizaban diariamente y que parecían tener un poquito de rigurosidad. Ahora hemos visto gráficos de la Universidad Johns Hopkins donde hay unas tendencias, solo la curva de Ecuador, no hay una tendencia permanente o de crecimiento, de estabilidad, sino que va así. Y es el único país en el mundo que está manejando estos temas. Entonces, el coronavirus no es algo que les da miedo. Lo que sí les da miedo es el pueblo y el poder popular. También les da miedo la democracia y por eso se busca aplazar las elecciones. Recordemos que en Bolivia pasa algo similar. También se está buscando aplazar las elecciones para que permanezca de manera interina la presidenta Áñez. Entonces, no es un recurso nuevo que solo sucede en Ecuador, sino es un recurso que se está utilizando a nivel latinoamericano para tratar de impedir que los ciudadanos vayan a las urnas y, en este caso, bueno, ahí sí, desde mi punto de vista ideológico, político, creo que está completamente direccionado para que un individuo o varios individuos que son los de la Revolución Ciudadana no puedan competir libremente. Y no sé en este caso qué tan de acuerdo esté Paul, pero creo que los derechos son de doble vía, el derecho del ciudadano a ser elegido, pero el derecho también del pueblo a elegir. Y cuando el pueblo tiene derecho a elegir su destino, tiene la posibilidad de tener todas las candidaturas que desee. Entonces está tratando de apurar una sentencia judicial contra el expresidente Correa para evitar que esté en la papeleta electoral. Para nosotros es muy claro que ese es el verdadero miedo. El miedo es a la democracia. Este periodo no hemos gobernado democráticamente y para mí sé que hubieron elecciones, sé que todos participamos de estas elecciones, yo soy candidata y autoridad por esas elecciones, pero ganó un plan de gobierno en las urnas. Entonces el cumplimiento del plan de gobierno siempre tiene que estar atado a los principios democráticos. Si se realizó un plan de gobierno completamente contrario, no se está cumpliendo la voluntad del soberano del pueblo de ser gobernado de determinada manera. Solo queda la persona, pero no queda el plan de gobierno que debió ser cumplido en las urnas. Entonces, el miedo para mí es súper claro. El miedo es a la democracia en las elecciones, más no al coronavirus. Muchísimas gracias, Pame. Vamos a un corte comercial y volvemos enseguida con más de Frente Radiosa. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es calma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. Programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden vernos a través de la señal de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Paul, tú nos comentabas sobre una cuestión de estructura institucional hiperpresidencialista en el Ecuador, que a tu criterio es la razón de varios de los problemas políticos e institucionales que enfrentamos actualmente. En esa línea, quería preguntarte, ¿qué implica para ti la declaratoria del nuevo estado de excepción? Y sobre todo, ¿cómo lees tú que en un sistema hiperpresidencialista, como has calificado, se mantengan, por ejemplo, la competencia del cambio de semáforo en los GATS? ¿Cómo lo lees tú? Gracias, Emilio.
Yo había señalado en mis intervenciones en redes sociales que me parecía que no era lo suficientemente oportuno que se declare dentro de esta emergencia sanitaria nacional la posibilidad de que sean los gobiernos autónomos quienes tengan la posibilidad de manejar el sistema para el ejercicio de derechos como el de asociación, libre tránsito, movilidad de las personas, porque estamos dejando en manos de los gobiernos autónomos decisiones que se encuentran determinadas para el presidente de la República como competencia de emitir un estado de excepción. Eso es justamente lo que nos establece la Constitución en el artículo 164, 165, que es el presidente de la República quien tiene la competencia para suspender o limitar el ejercicio de ciertos derechos como el de tránsito de las personas en el territorio nacional. Entonces me parecía que no era constitucionalmente válido que deleguemos la decisión de imponer un color de semáforo a gobiernos autónomos descentralizados que en este momento no tienen ni los recursos ni los sistemas de salud en garantías suficientes para asegurar la salud y la cobertura de los ciudadanos de los territorios, y porque además de esto el Estado central no ha logrado abastecer la cobertura suficiente de acceso al sistema de salud de todas aquellas personas que puedan sentirse afectadas por esta pandemia. Entonces yo consideraría que lo que estamos diciendo es que si la Constitución da al presidente la competencia de suspender o limitar los derechos, esta competencia me parece que no podemos dejarla en manos de una decisión de un gobierno autónomo el definir el tipo de color para según eso ver qué tipo de dinámicas y de acciones ese cantón puede asumirlas para su población. Me parece que eso era inoportuno. En este momento, ahora que en Pichincha estamos viendo las condiciones de mayor elevación de contagio de la pandemia, me parecería que es oportuno declararla como zona de seguridad de acuerdo a la competencia que establece la misma Constitución en el 165, numeral 5, como en su momento se lo hizo con la provincia del Guayas. Entonces yo sí creo que lamentablemente cuando los actores políticos se enfocan en únicamente ver la autoría de las decisiones, pero no el fondo ni la forma en que se toman las decisiones, yo creo que caemos en no señalar las equivocaciones de cada uno de los actores políticos. Y yo creo que en este momento, cuando se dicta un nuevo decreto de estado de excepción, que me parece que es una renovación del anterior, porque se entendería nuevo decreto cuando se modifican las condiciones o se amplían las condiciones. O las causas. En comparación con las condiciones anteriores del decreto precedente. Pero tratándose de un decreto con iguales condiciones y que lo que hace es únicamente señalarnos una radiografía de la crisis económica, me parece que no estamos hablando de un nuevo decreto, sino más bien de un mismo decreto. Y en esas condiciones lo que debía era primero establecerse una renovación de acuerdo a lo que dice la Constitución y segundo, no me parece tampoco que es lo adecuado supeditar la vigencia de las medidas y el tipo de medidas a las decisiones del COE nacional, porque la Constitución establece que quien define la autoridad presidencial para establecer un decreto es el presidente de la República en función de la existencia de seguridad pública, calamidad, en este caso por una emergencia, desastre natural, grave conmoción interna. Esas son las condiciones que motivan a tomar un estado de excepción para que el presidente pueda tomar las medidas que enfrenten esa situación extraordinaria. Pero si dejamos en manos del COE nacional la vigencia de suspender o no ciertos derechos y al mismo tiempo estamos señalando que cada gobierno autónomo descentralizado es el que va a determinar el color del semáforo para, según eso, ver qué derechos pueden estar totalmente vigentes o relativamente suspendidos, aquí hay una contraposición de disposiciones y de normas que no están plenamente organizadas para que la gente pueda tener cierta certeza para vivir esta pandemia. Es decir, por eso yo insisto en que los problemas de concentración de poder que tenemos en el país nos generan este tipo de consecuencias. Decisiones tomadas en el marco de abusos institucionales, porque el poder presidencial es enorme, entonces se cree que puede tomar decisiones más allá de la
esto no depende del actor político, esto se va a repetir en todos, los de antes y los de después. Primero. Segundo, la crisis del sistema político también se desarrolla a partir de condiciones de impunidad y de crisis de la representación política. Entonces, ahora que nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral, me parece que los sujetos políticos deberían hacer un esfuerzo mínimo por dejar de decirse, lo que pasa es que está mal porque lo hizo Moreno, estuvo bien porque lo hizo Correa, estuvo mal porque lo hizo Correa, pero está bien porque lo hizo Moreno. Ese tipo de debates son los que nos tienen a nosotros todavía viviendo las crisis de un sistema institucional que no permite afrontar los problemas estructurales de la democracia ecuatoriana. Yo creo que los actores políticos deben hacer un esfuerzo por tratar de enfocar los temas de fondo de la democracia ecuatoriana y no personalizar el debate desde que sí es bueno porque lo hace Correa o lo hace Moreno, o es malo porque lo hace Correa o lo hace Moreno. Muchas gracias, Paul. Yura, ¿el presidencialismo es el origen de los males actuales o cuál es tu lectura respecto de la institucionalidad ecuatoriana? Yo creo que ha sido bastante interesante que Paul coloque sobre la mesa, digamos, el asunto del presidencialismo, digamos, del equilibrio de los poderes, del problema de las instituciones, porque creo que para leerlo de manera conectada con lo que está ocurriendo, hay que recordar que fue justamente una de las críticas para la consulta de 2018 el tema de las amplias competencias del hiperpresidencialismo y, digamos, la concentración de poderes que tenía obviamente la figura del presidente, pero se hablaba sobre el ejemplo de los últimos 10 años. Creo que es interesante discutir sobre ello porque no puede volver a pasar la perversidad que se cometió en el 2018. Una discusión que era necesaria, que creo que es permanente, alimentarla en los distintos niveles, no solo del sistema de partidos políticos, sino de la sociedad en general, sobre cómo quiere finalmente que se estructure el Estado, qué diseño quiere, cómo quiere que funcionen las instituciones. No es primero una cuestión acabada, no es que porque han funcionado así 50, porque han funcionado 80 y porque el modelo de la monarquía parlamentaria en el Reino Unido lleva funcionando así tantos siglos, es el modelo a seguir. Yo creo que es un problema político contingente. Y en esa medida, creo que no se puede cometer la perversidad que se cometió en el 2018 de, a través de la entrada de cuestionar el hiperpresidencialismo, tener el descalabro que tenemos el día de hoy. Aquellos que decían y aquellos que cuestionaban justamente el modelo presidencialista, se ha visto que finalmente lo único que buscaban era hacer un relevo en la misma estructura del Estado, ¿sí? que dejó entre comillas, el correísmo. Es más, la Constitución del 2008, que crea el Consejo de Participación Ciudadana como una forma de equilibrar de una manera distinta los poderes, las competencias, las acciones desde la cosa pública, termina siendo la consigna de eliminación. La mirada que prima es poner más peso y devolver la capacidad dominadora de las funciones de control a la Asamblea. Yo hago la pregunta, en este contexto, en esta Asamblea, ¿queremos que sea ellos los que designen las autoridades de control? ¿Sí? Creo que es una pregunta latente en términos de pensar también las condiciones democráticas de nuestro país, no solo a través de las instituciones, porque creo que si bien son importantes, si bien son determinantes, no puede ser nuestra excusa siempre para resolver los problemas es que nuestra institucionalidad es débil y tal. ¿Sí? Creo que hay que pensar fundamentalmente también en nuestra clase política, ¿sí? Y yo creo, a contramano de lo que plantea Paul, que sí hay que pensar en términos de responsabilidad política, porque si no ocurre y seguirá ocurriendo lo que está pasando, que tenemos unos Bucaram que permearon en los hospitales y una clase política que asumíamos, no proscrita, porque creo que no podemos partir de allí, pero que socialmente había sido digamos, contrastada en términos electorales a través de votación popular, ¿sí? Volvió por la ventana y esto hay que cuestionarlo, ¿sí? ¿Cómo es que hay organizaciones políticas? Lo decían Jairén y Emilio cuando presentaban el programa. ¿Cómo es que organizaciones políticas, que su naturaleza
son las elecciones, la participación democrática, que, habiendo un gobierno con la debilidad que hay, sienten su oportunidad para, digamos, para ganar elecciones, para llegar a las instituciones, deciden, no, hay que postergar. Varias tesis salieron por ahí, inclusive sugiriendo en que para que no lleguen los militares a poner orden aquí, ¿sí?, hagamos un gobierno de amplio consenso nacional. Es decir, esta figura de las juntas de notables de la alta sociedad civil, ¿sí?, que permeó en la consulta del 2008 por justamente la idea esta de que hay que reequilibrar los poderes, está gobernando a sus anchas y está cuestionando, creo yo, la expresión al menos que queda al pueblo más legítima para asegurar el cauce democrático, que son las elecciones. Muchas gracias, Yura. Yo quería precisamente retomar un poco sobre lo que Pamela ya ponía en la mesa y que tú ahora también lo colocas, que tiene que ver con el tema de las elecciones, que están, digamos, a unos meses y que hay un calendario que se estableció con todas las consideraciones de la pandemia, pero que, digamos, ponía las elecciones en los... O sea, ya hay un calendario electoral, quiero decir, establecido, y yo leía esto en Twitter, no recuerdo de quién, pero claro, decía, estamos listos para salir a trabajar, o sea, estamos listos para el capital, pero no estamos listos para ejercer un derecho democrático en los términos que lo ponía Pamela. Y ahí yo sí quisiera indagar un poco con ustedes. Estamos viendo que pasamos como región, voy a hablar en términos, digamos, bastante grandes y generales, pasamos de un periodo de gobiernos progresistas a un periodo de gobiernos que han coartado, digamos, muchos derechos. Lo vemos en Brasil, lo vimos en Argentina, lo vemos hoy en Bolivia, y, digamos, hay varias tesis que están, digamos, como posicionándose, que tiene que ver con que están buscando en Ecuador generar un escenario similar al de Bolivia. Porque estamos viendo que, como ustedes lo han puntualizado, este estado de excepción no está, no está teniendo un contrarrelato efectivo en el control de la pandemia, sino más bien lo que está haciendo es únicamente restringir cada vez más nuestros derechos y libertades constitucionales. En ese sentido, quisiera indagar un poco contigo, Paul, si tú crees que esta hipótesis que va tomando como más fuerza en las redes, en los debates académicos incluso, de que en Ecuador podemos encontrarnos en un, digamos, en un escenario similar al de Bolivia, sería posible, ¿no? Digamos, con todo este contexto de estado de excepción y también estos intereses de grupos políticos, intereses de las élites, intereses empresariales, de aplazar las elecciones. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, yo considero que, y también un poco para desarrollar los temas que ha propuesto Yura, las dificultades que tenemos en el sistema institucional político también tienen relación con la falta de oportunidades a la vigencia de controles populares y democráticos desde la ciudadanía hacia el sistema político. Yo creo que ese es el elemento central de nuestro problema. Entonces lo que tenemos es un catálogo de derechos de participación o derechos políticos establecidos en la Constitución que tienen demasiadas restricciones aquí en un estado de excepción para poder ser desarrollados en la perspectiva de escuchar al ciudadano y que el ciudadano pueda ser partícipe de la vida política y de las políticas públicas. Si es que a mí se me ocurriría en este momento hacer una veeduría sobre la gestión del Parlamento andino, esa veeduría que yo desarrolle no me va a escuchar nadie, ni tampoco es vinculante, ni tampoco es obligatoria para que mis conclusiones en el informe de la veeduría sean acogidas por los parlamentarios andinos. Es que yo hago un observatorio, pasa exactamente lo mismo. Entonces, a lo que yo voy es que los puentes de control democrático popular para el sistema institucional se encuentran restringidos y con las puertas cerradas para que la ciudadanía pueda ser escuchada. Entonces, si bien es cierto es que hemos ganado muchísimo con la grandilocuencia que tenemos del derecho a participar en asuntos de interés público, pero nuestra voz finalmente no influye en las decisiones de las élites políticas. Ese es el problema de fondo que tenemos. Entonces, lo que está pasando en la pandemia es lo mismo.
Si quisiéramos nosotros plantear las dificultades que tenemos en el sistema de salud, en el uso de los recursos, en los contratos públicos, sobre cómo se han desarrollado, cuáles son los proveedores, por qué se contrata en emergencia siempre por selectividad y con favoritismo de ciertas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Los ciudadanos no tenemos las oportunidades y los medios de control popular para hacernos escuchar en el sistema institucional. A pesar de que tenemos reconocido un derecho a participar en asuntos de interés público, a pesar de que tenemos reconocido un derecho a fiscalizar actos del poder público, porque nos hacen elegir cada 4 años y las elecciones que hacemos cada 4 años, nuevamente tenemos que esperar 4 años para volver a pronunciarnos sobre quién elegimos y después estamos totalmente divorciados los ciudadanos del sistema institucional, porque es un sistema cerrado para las élites políticas que dominan y son parte del sistema político. Fíjense lo que pasa con el derecho a la rendición de cuentas. Los dignatarios de elección popular o las autoridades de elección popular presentan informes anuales de rendición de cuentas de las instituciones que representan. Los ciudadanos tienen la oportunidad de retroalimentar ese debate del examen de rendición de cuentas o del informe de rendición de cuentas. No tenemos ninguna posibilidad, porque las autoridades lo que hacen es informar lo que ellos creen y consideran que está bien. Pero la voz del ciudadano es prácticamente puesta bajo 5 llaves donde no es posible poder influir en el funcionamiento democrático del sistema institucional. Entonces, esto se repite en tiempos de pandemia, cuando estemos en época de elecciones, cuando pase la época de elecciones, porque tenemos que ir al fondo de los problemas institucionales, la falta de controles populares y democráticos de la ciudadanía, un sistema político con crisis de representación, crisis de participación, la concentración del poder de parte del presidente de la República y un sistema institucional que crea más impunidad a su élite política para protegerla. Creo que ahí está la radiografía de los problemas que tenemos como democracia. Y si no los afrontamos en el fondo de las cosas, seguimos en las coyunturas enredándonos en lo que pasa y en lo que no pasa. Pamela, Paul ha colocado sobre la mesa un debate que tiene que ver con, digamos, cómo debería ser el correcto funcionamiento de las instituciones. Entiendo yo su planteamiento, independientemente del gobierno que llegue a hacer uso de esas instituciones para gobernar. Yo quisiera, digamos, dialogar contigo respecto a estas tesis que ha colocado Paul sobre la mesa y sobre la pregunta que yo planteaba inicialmente, que tenía que ver con el tema de las elecciones y qué panorama, digamos, desde tu perspectiva, incluso como autoridad electa democráticamente, puedes darnos tu opinión, ¿no? Sabemos que en la región estamos viviendo dictaduras, o sea, digamos, son gobiernos disfrazados, son gobiernos dictatoriales más bien, disfrazados de democráticos y quería un poco saber tu opinión respecto de eso, dialogando con las ideas que ha colocado Paul. Bueno, creo que en mi punto de vista todavía nosotros como país y como América Latina no hemos logrado tener una democracia real, una democracia donde las grandes mayorías, donde el ciudadano pueda incidir verdaderamente en las políticas públicas, buscando obviamente su bienestar y precautelando sus derechos. Creo que hemos tenido una democracia de papel en todos los gobiernos de derecha, donde a pesar de que se ha votado y ha ganado un candidato, este candidato siempre ha respondido a las élites. Entonces, es una democracia en la cual llegar al poder no asegura que se cumpla un plan de gobierno, como lo estamos viendo ahora, sino llegar al poder lo único que ha hecho es proteger a grupos determinados. Yo siempre me pregunto, no es quién gobierna, sino para quién gobierna. Entonces, para quién gobierna la derecha siempre es para sus grupos multinacionales, sus grupos económicos, etc. Entonces, creo que no ha habido una democracia real nunca en la historia de nuestro país y tampoco en América Latina. Creo que lo más cercano a democracia que tuvimos, y yo en este punto me sumo muchísimo a América Latina. No hablo de Ecuador, porque Ecuador no es una isla, sino estos problemas se debaten en casi todos los países de América Latina. El momento que estuvimos más cerca de una democracia donde las grandes mayorías sean escuchadas fue cuando los gobiernos progresistas estuvieron al poder. Y justamente los gobiernos progresistas
la principal crítica siempre ha sido el autoritarismo. Siempre se ha dicho que los gobiernos de Evo, de Kirchner, de Lugo, de Lula, son autoritarios que quieren ser dictadores y quieren perennizarse en el poder. Pero ¿qué es lo que más hay en estos gobiernos progresistas? Lo que más ha habido en estos gobiernos progresistas han sido elecciones y ha sido la ratificación del respaldo popular. Por ejemplo, el gobierno de la Revolución Ciudadana ganó 14 elecciones. Entonces, le dio la posibilidad al pueblo de poner un plan de gobierno o distintas preguntas, consultas populares, etcétera, y el pueblo dijo, sí, estoy de acuerdo con este gobierno. Recordemos que en este gobierno se tomó en cuenta, en el gobierno de Correa, por no hablar del gobierno de Lula, de Kirchner, los que más se favorecieron de las políticas públicas fueron los jubilados, los amas de casa con la seguridad social, los jóvenes, entre otros. A pesar de ello, en estas democracias, lo más cercano a la democracia que hemos tenido, también vimos cómo se han introducido distintas élites, o si no, nunca hubieran existido escándalos de corrupción o abuso de manejos de fondos por un grupo de élites. Entonces, lo que decía Paul, claro, ¿qué pasa con la voz del ciudadano? Decía justamente que las autoridades, que el momento que las autoridades son electas, se cierra la institucionalidad para una nueva clase política. Y en parte estoy de acuerdo con eso, porque la institucionalidad está tan cerrada que muchas veces las mismas autoridades electas no tenemos la posibilidad de cambiar la realidad política. Es así que varios, sobre todo los asambleístas de las minorías, no tienen la posibilidad de hacer cambios trascendentales en el destino que está tomando un país. En mi caso del Parlamento andino, el hecho de ser autoridad electa no me ha dado la posibilidad de hacer cambios trascendentales en temas de integración o de derechos que creo que son fundamentales. Pero si a una autoridad electa no se le permite, pues la institucionalidad es tan cerrada para proteger a ciertos grupos, peor aún al ciudadano común. Entonces ahí sí nos queda mucho por hacer. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta que nos han dado es siempre tener estas juntas de notables, descalificar el sector público, descalificar a este tipo de democracia que a pesar de no ser la peor, es lo mejor que tenemos, pues no he visto otras formas de organización política que sean más exitosas. Y lo que siempre han venido haciendo es permear este funcionamiento democrático a través de una nueva institucionalidad, que es lo que pasó con el Trujillato. Disfrazándose de democracia, nos impusieron a un grupo de notables que decidió sobre el destino del país. Y ahora el país está como está. Y sí, efectivamente creo que muchas veces se ha caído en esta lectura del hipercaudillismo, etcétera, pero en verdad lo que esconde eso es un discurso muy fuerte de la derecha por desprestigiar a gobiernos que han sido populares, que han sido progresistas y que al fin y al cabo fueron los que dieron la mayor cantidad de derechos a sus pueblos. Es el mismo discurso de Correa, Lula y de todos los líderes progresistas. Ahora está pasando con AMLO, está pasando en España. Vox acusa al gobierno, al vicepresidente, a Pablo Iglesias, etcétera, de hipercaudillistas, de dictadores. Entonces es un relato común que hay que saberlo diferenciar. Utilizan este relato para tratar de imponernos el poder. Muchas gracias por este análisis de contexto, Pame. En honor al tiempo, queridos panelistas, estamos muy próximos a cerrar. Paul, quisiera un comentario de cierre muy breve. ¿Estás de acuerdo en que se aplacen o no las elecciones en el contexto de la emergencia? A ver, es que otra vez volvemos a las dificultades que tenemos en el debate de la cultura política y de los sujetos políticos. Si es que planteamos aplazar las elecciones en nombre de seguir poniendo parches a los problemas coyunturales, me parece que ese no es el camino correcto. Si es que queremos, por ejemplo, aplazar las elecciones para ir a revisar la reglamentación de cómo se desarrollan los derechos políticos, la propaganda electoral, la campaña política, las oportunidades de los nuevos sujetos políticos, todo ello en la vía de profundizar los derechos electorales, me parecería que estaría
bien encaminada la intención de aplazar las elecciones. Pero si no vamos a aplazar las elecciones, sino únicamente buscar un parche, el problema que tenemos en la actualidad, me parece que no es lo más oportuno. A veces, por buscar los parches y las salidas coyunturales, dejamos siempre despejados los temas de los problemas de fondo. Muchas gracias. Y para cerrar mi intervención, probablemente también no olvidemos que si es que se aplazan las elecciones, el organismo que sustancia los recursos electorales tendría dificultades para cumplir los plazos para evacuar los diferentes recursos y reclamaciones en el proceso electoral. Entonces, cuidado que por garantizar unos derechos de participación, afectamos otros derechos de participación. Gracias, Paul. Vamos, minuto final. Yura, ¿estás de acuerdo con que se aplacen las elecciones, incluso con los planteamientos que supone Paul? Minuto final, por favor. Para nada, y sobre todo por tres aspectos para cerrar un poco lo que se ha planteado. Uno, las condiciones democráticas actuales han dado 5 pasos atrás, al menos con las que nos encontramos el país en 2017. Aquella promesa reinstitucionalizadora de recuperación de las instituciones, de recuperación de la democracia en el país, no fue nada más que una excusa para la intervención, para un cambio, un quítate tú para ponerme yo, básicamente, ¿sí? Para utilizar los instrumentos ya existentes e inclusive agudizar su utilización en términos de concentración de poder. Entonces creo que estamos en condiciones peores a las anteriores y eso implica en que obviamente no estamos partiendo de la idea que hay que adelantar elecciones, sino que se cumplan las elecciones en términos constitucionales y en términos del cronograma planteado por el CNE. En ese sentido creo que no hay que darle demasiadas largas. No puede aplicarse la excusa del coronavirus. En segundo, creo que este es un llamado también a que las organizaciones del campo popular, progresista y de izquierda fundamentalmente piensen en que no es la ley electoral solo por reactivar la maquinaria por la cual, digamos, existen fundamentalmente, sino que tiene que ver con, dadas que las condiciones no son iguales del país en términos de estos 3 años, tiene que recuperarse una capacidad, uno, de convocar y de movilizar a la ciudadanía. Y esto tiene que pasar por 2 cosas centrales. Uno, la condición de la vida como tal, la defensa de la vida como tal, que ha sido precarizada, que está siendo expuesta y que incluso está facilitando la muerte desde el actual gobierno. Y 2, las condiciones democráticas para un retorno al cauce democrático, como se hablaba en la década de los 80. Finalmente, para cerrar, no quisiera extenderme mucho, creo que la cuestión de visibilizar en que el estado de excepción no puede ser utilizado en términos del Ejecutivo como una coartada para naturalizar una práctica autoritaria de limitación de derechos, sí, es fundamental denunciarlo y decirlo. Aquí creo que no pueden haber ambigüedades. Por eso decía en un inicio que está bien asumir en términos específicos qué es, en términos jurídicos, qué es el estado de excepción, pero en términos políticos y en términos sociales tiene que ser denunciado. No puede ser que naturalicemos esta práctica política que tanto decíamos se denunciaba antes y que hoy día está a la orden. Gracias. Vamos, Pamela, minuto final, por favor. ¿Estás de acuerdo con que se aplacen las elecciones en contexto de estado de excepción? No, totalmente. Creo que primero, el 24 de mayo, constitucionalmente empieza el nuevo periodo de gobierno. Ya vimos que en el 2019 no pudieron resolver, el Tribunal Contencioso Electoral no pudo resolver algunos recursos y así algunas autoridades no pudieron posesionarse. Si esto pasa ahora, si es que se aplazan las elecciones, tampoco van a poder resolver estos recursos. El 24 de mayo tiene que empezar un nuevo gobierno porque eso dice nuestra Constitución y luego de 3 años creo que es el momento de cumplirla. Creo que no hay que tenerle miedo a la democracia. Si están tan seguros de tener el apoyo popular, bueno, vamos a las urnas y que el pueblo decida. Y sobre todo nosotros no queremos convertirnos en lo que se ha convertido Bolivia, en un gobierno interino que no respeta ningún tipo de derecho humano, y a pesar de que nosotros tenemos un gobierno electo, también hemos tenido varias alertas de no respeto a los derechos humanos. Por eso, como decía Yura, los estados de excepción hay que tenerlos con pinza, solo para precautelar derechos, no para restringir derechos, como lastimosamente se ha hecho. La democracia tiene que rescatarse y eso solo se puede hacer a través de una nueva ley electoral.
Muchas gracias, Pamela. Agradecemos a nuestros invitados e invitada. Esperamos tenerlos nuevamente en este programa, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. ¡Vamos a unir!